Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les saluda a su hermano Lisandro Gil y quien me acompaña en la lectura de los versículos bíblicos, nuestro hermano Fernando Bonilla. En esta oportunidad estamos junto a ustedes para continuar el estudio de la doctrina número 2, el único y verdadero Dios, y ahora vamos con la segunda parte. Pero no quiero iniciar sin antes mencionarle esto. Mi amado hermano, esta oportunidad de estudiar las doctrinas es para que usted pueda repasar las que ya vio, ver las que no ha visto, y para aquel que no las ha estudiado ninguna, las puede empezar a estudiar desde cero y se edifique aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Sabemos que usted puede tener preguntas y dudas, pero no se quede con ellas. Puede escribirlas en los comentarios o puede escribirnos al número telefónico de la iglesia con WhatsApp. Usted puede escribir y decir: mi amado hermano, tengo una duda, y con todo gusto yo voy a recibir esas preguntas y voy a intentar dar una respuesta basada en la palabra del Señor que satisfaga su duda y juntos podamos aprender. Sin más nada que mencionar, les invito a que vayamos ahora a la segunda parte de la doctrina, el único y verdadero Dios. Atributos comunicables. En la primera parte de la doctrina estuvimos hablando acerca de los atributos incomunicables, atributos que solamente le pertenecen a Dios, que no los tiene ningún otro ser en ninguna medida. Pero el Señor dijo en su palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, nosotros somos hechos a imagen de Dios, no como Él, parecidos a Él. Y tenemos atributos que solamente heredamos de Él y que no tiene ningún otro ser en la creación. Y vamos a ver cuáles son esos atributos. Los atributos comunicables se denominan comunicables ya que los seres humanos experimentan estas características de alguna forma. No obstante, es bueno destacar que los atributos se encuentran en su más elevado nivel en el ser de Dios. Primer atributo de Dios manifestado a la humanidad: el amor. Uno de los atributos centrales de Dios es el amor, a tal punto que la Biblia declara que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Por lo tanto, para nosotros amar verdaderamente o decir que amamos realmente, debemos conocer a Dios, porque el amor es la personificación de Dios. Dios es amor. Dios no simple y llanamente ama. No se trata de que Dios es amoroso, no. Él es amor. El amor desprende o tiene otras características manifiestas a la vida del hombre y vamos a estudiar algunas de ellas. La primera característica del amor de Dios hacia nosotros es la gracia. Es el amor inmerecido de Dios hacia el ser humano perdido. Dios ama al pecador a pesar de que éste no puede provocar ese amor. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos, no porque nosotros podamos o queramos, sino porque es un don, un regalo de parte de Dios. Y esto significa la palabra gracia, un don, un regalo que no merecemos. La misericordia es el amor de Dios hacia el que está sufriendo las consecuencias del pecado, y a esto también se le llama compasión. Salmos 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten misericordia de mí, dice el salmista. Nosotros debemos saber diferenciar o entender estos dos términos. La gracia es esa capacidad de Dios de amarnos aunque no lo merezcamos y darnos la oportunidad de ser salvos. La palabra del Señor dice: en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y la misericordia es esa manifestación del amor que cuando Dios nos ve sufrir las consecuencias de nuestro pecado, sin embargo allí, cuando clamamos a Él, Él es movido a misericordia. Siguiente versículo, Salmos 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande y pronto para la misericordia. Así es nuestro Señor. Nosotros no podemos ver a nuestro Padre Celestial como un verdugo que está esperando la oportunidad de castigarnos. No, Dios es un Padre amoroso que nos castiga y nos reprende cuando es necesario, pero Él lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y volvamos de nuestros malos caminos, porque esa es su misericordia. Siguiente manifestación del amor de Dios, la longanimidad. Es la paciencia de Dios para soportar a los malos, aun aquellos que le retan. Él pospone y posterga el castigo, dándole a los pecadores la oportunidad de arrepentirse. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 9. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de sus advenimientos? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque ciertamente la promesa no se tarda, como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente. Eso es longanimidad. El Señor no se trata de que Él simple y llanamente hace caso omiso de la maldad de los hombres, sino que es paciente, dándole la oportunidad al hombre de que se arrepienta de sus malos caminos. Pero la verdad es que el día llegará, más temprano que tarde, donde todos tendremos que dar cuentas delante de nuestro Señor. Otro atributo comunicado de Dios hacia nosotros, la santidad. La santidad de Dios nos dice que Él es exaltado sobre todas sus criaturas. La idea de la santidad nos refiere a su excelencia moral, la infinita distancia entre Él y toda impureza, mentira, pecado o contaminación. Vamos a leer Levítico capítulo 20, versículo 7. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Santificaos pues y sed santos. El Señor no nos pudiera exigir ser santos si no tuviéramos esa capacidad. Y la capacidad de ser santos la heredamos de Él, pues Él nos la dio. El Señor dice en su palabra, sed santos porque yo vuestro Dios soy santo. Leemos 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está la palabra. El Señor dice, sed santos porque yo soy. El Señor dice que nosotros somos gracias a que Él es. Por lo tanto, la santidad es un atributo de Él que le comunicó a la humanidad. Y como Él es, nosotros también podemos ser santos. Siguiente atributo del Señor,
la veracidad, la capacidad de ser la verdad. La veracidad de Dios es aquella virtud por medio de la cual todas sus declaraciones son verdaderas. Él no miente y no puede mentir. Él es veraz en su revelación. Todo lo que dice de sí mismo es verdadero. La veracidad de Dios puede extenderse a su existencia real. Él es el único y verdadero Dios. A diferencia de los dioses proclamados por el hombre y de los ídolos ficticios que son obra y hechura de las manos, otro aspecto de su veracidad es su fidelidad, porque cumple todas sus promesas. Leemos 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Tú eres Dios y tus palabras son verdad. Palabra fiel y verdadera es la palabra del Señor. El Señor no puede mentir. De sus labios solamente sale verdad. Lo siguiente que le vamos a leer está en Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuestro Señor es verdad. Por lo tanto, al Él ser la verdad, todo lo que sale de su boca es verdad. Todo lo que Él promete es verdadero. Y Él, por ser veraz, es fiel para cumplir cada una de sus promesas. Siguiente atributo manifestado de Dios hacia los hombres: justicia y rectitud. La justicia es el atributo por el cual Dios se manifiesta contra toda violación de su voluntad y su santidad. La justicia de Dios implica que no existe norma o pauta por encima de Dios. Él es la norma para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Dios es recto porque Él actúa conforme a una ley, la cual no está por encima de Él, sino dentro de Él y viene de Él. Y por su rectitud Él cumple con todas las normas puestas por Él mismo. Se puede ver la justicia desde dos puntos de vista. Por un lado, la justicia remunerativa, la cual se refiere a que Dios premia y recompensa según las condiciones y promesas que Él mismo ha puesto. Y por otro lado está la justicia retributiva, la cual consiste en que Dios castiga el pecado. Leemos Job capítulo 8, versículo 3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Acaso torcerá Dios el derecho? El Señor no puede. Y cuando hablamos de que no puede, no estamos hablando de que no es omnipotente. Estamos hablando de que su nivel de justicia es de tal manera que simple y llanamente Él no va a hacer nada que vaya en contra de su propia naturaleza, en contra de su propia justicia. Dice también Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es un juez justo y está airado contra los impíos todos los días. Note usted aquí: justicia, rectitud y amor. Habíamos leído lo que dice la palabra del Señor. Él nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros, con la intención de que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero eso no quiere decir que Él va a hacer caso omiso del pecado, sino que llega el día en que Él juzgará. Su longanimidad nos da la oportunidad de arrepentirnos hasta que llegue ese día, pero cuando ese día llegue, Dios no va a contradecir su naturaleza justa, sino que va a ser juicio. Justicia remunerativa: he aquí vengo yo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. Y justicia retributiva: el día en que el Señor castigará a los malos y tendrán la consecuencia de su pecado y de su desvío. Leemos Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos,
y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste, tus juicios son justos. La palabra del Señor dice que nuestro Dios es como el padre que ama a su hijo, lo corrige. Hay momentos en que nosotros también nos equivocamos y cometemos errores, y Él, como buen padre y padre justo, nos corrige y nos llama a capítulo y nos disciplina. Y esto no quiere decir que no nos ama, sino que su amor y su justicia son iguales en Él. Por lo tanto, amar no nos libra de castigo. Salmo 119, 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Justo eres tú y rectos tus juicios. Solamente el Señor tiene la capacidad de conocer a todos los hombres, mente y corazón. Por lo tanto, solamente Él discierne los pensamientos de nuestros corazones. Solamente Él pesa nuestros espíritus y da a cada uno conforme a cómo merece. Siguiente atributo, el atributo del conocimiento. Dios conoce todas las cosas y no hay nada que Él desconozca. Su conocimiento es exhaustivo, el conocimiento infinito de Dios es omnisciencia. Pero Él le ha dado también al hombre la posibilidad de percibir y adquirir conocimiento. Proverbios capítulo 2, versículos 5 y 6 dicen: Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bien dice la carta de Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin ningún tipo de reproches. Y aunque el Señor nos da sabiduría, nos da conocimiento y nos da inteligencia, nunca nuestros niveles de conocimiento, de sabiduría o de inteligencia podrán compararse en lo más mínimo con los de Él. Leemos en Salmo 139, 6. El conocimiento de Dios es inmediato e intuitivo. No necesita usar razonamientos. Simplemente ya lo conoce y sabe todo. Isaías 40:13. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién enseñó al Señor? ¿Quién se sentó junto a Dios a explicarle cómo crear el universo? ¿Cómo hablarle a la humanidad? ¿Cómo conocer el corazón del hombre? Simple y llanamente, Él es la fuente y origen de todo conocimiento y no hay nada que nosotros podamos enseñarle a Él. Siguiente atributo, la sabiduría. La sabiduría es la forma correcta de aplicar conocimiento. No debemos confundir la sabiduría con el conocimiento, aunque los dos están íntimamente relacionados, no son la misma cosa. El hombre adquiere conocimiento por medio del estudio, pero la sabiduría es el uso del conocimiento práctico de las cosas. El primero es teórico, en tanto que la segunda es práctica. La Biblia declara que Dios es sabio, de tal forma que todas sus actuaciones son coherentes con los más elevados niveles de exigencias. La sabiduría de Dios se muestra en tres aspectos resaltantes de su obra: la creación, la redención y la providencia. Job 21:22 dice: ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando Él a los que están elevados? ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría? No hay nada que nosotros podamos enseñarle a nuestro Dios, porque como ya lo mencionaba, todo conocimiento y toda sabiduría, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Él. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables e inescrutables. No lo podemos ni siquiera vislumbrar, no nos podemos ni siquiera imaginar la magnitud de la sabiduría y del conocimiento del Señor. Pero gracias demos al Señor, que Él, conociendo nuestra limitada capacidad para conocerlo, para entenderlo, para ser sabios, Él nos habla a través de su palabra y nos da de su gracia y de su sabiduría para que podamos vivir sabia y reposadamente delante de Él. Amados hermanos, con estas dos porciones
terminamos con lo que son los atributos del Señor. En la primera parte, atributos incomunicables. Ahora en la segunda parte, atributos comunicables, pero ahora vamos a avanzar a conocer cuáles son los nombres de Dios. Dios trata con el hombre y cada vez que Él se manifiesta, su manifestación, su nombre en el momento define quién es Él. Existe una marcada intención de Dios de revelarse al hombre a través de sus nombres. En cada uno de ellos revela parte de su carácter y cómo se relaciona con nosotros. Podemos distinguir y hacer el paralelismo de los hombres hebreos, de los nombres hebreos del Antiguo Testamento y los nombres griegos del Nuevo Testamento. Los nombres hebreos de Dios son Elohim. Es el primer nombre que aparece en la Biblia. La raíz del nombre es El, que significa Dios. Este nombre está en plural y quiere decir el supremo de todos los supremos y el supremo de todos. El Elohim es eso, yo soy el Dios. No hay nadie como Él, es ese nombre personal y propio. Elohim, el supremo. Elión significa el Altísimo. Adonai se traduce como Señor e indica el total y absoluto señorío de Dios. El Shaddai, el Todopoderoso. Jehová es el nombre principal y especial de Dios, el cual significa yo soy el que soy. Este nombre nos revela a Dios como el que existe por sí mismo, sin limitaciones ni dependencias de ningún tipo. Nos revela también su inmutabilidad. Yo soy el que soy, habla de esa expresión de Dios, de decir quién es Él, que Él existe y que Él es simple y llanamente el Dios eterno que no necesita a nadie para vivir. Es la máxima expresión de su poder y de su autoridad. La palabra Jehová es una adaptación al latín de la palabra hebrea Yahvé. La palabra Yahvé es un tetragramatón, consta de 4 consonantes. Este término no tiene vocales. Para nosotros, en nuestra pronunciación latina, es complicado comprenderlo, pero en el idioma hebreo, el Yahvé tiene más bien un sonido como de respiración, un sonido que sale del diafragma. Es como respirar profundamente. Así suena. Pero cuando toca escribirlo, se escribe YHWH. Pero ¿qué ocurre con este nombre? Cuando intentaron traducirlo, la forma que encontraron fue unir el término YHWH con la palabra Adonai y surgió una adaptación al latín que es la palabra Jehová o Yahweh, como lo pronunciamos hoy, o Jehová. ¿Qué ocurre con esto? En aquel momento para los judíos o para los israelitas, pronunciar el nombre de Dios era algo sumamente sagrado. Decirle Yahvé o Jehová para ellos era muy sagrado. Por lo tanto, optaban por decirle otros nombres como por ejemplo el Elohim o Adonai. En relación con este nombre se le añaden otros calificativos. Jehová o Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Jehová Shalom, Jehová es paz. Jehová Tzidkenu, Jehová justicia nuestra. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová Shama, Jehová está allí. Utilizan todos el prefijo Jehová, este nombre personal, para hablar de que Dios es el Jehová, Dios de los ejércitos. Ese lo pueden encontrar en 1 Samuel capítulo 1 versículo 3. Jehová Rafa,
tu sanador. En Éxodo 15:26, Jehová Nisi, tu bandera o tu estandarte. En Éxodo 17 del 8 al 15, Jehová Shalom, Jehová es paz. Jueces 6:24, Jehová Ra'a, Jehová es mi pastor. Salmo 23:1, Jehová Tzidkenu, Jehová justicia nuestra. Jeremías 23:6, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Génesis 22:14, y Jehová Shama, Jehová está allí. Ezequiel 48:35. Esto en el caso del idioma hebreo, que es el utilizado en el Antiguo Testamento, pero el Señor también tiene sus nombres en griego en el Nuevo Testamento. Leemos. Theos se traduce como Dios y traduce las combinaciones de El, Elohim y Elión. El término Theos es el utilizado en el Nuevo Testamento por Jesús y sus discípulos, porque en aquel momento ya se hablaba el idioma griego y ya no le decían los que no conocían el término hebreo, les decían Theos, que significa Dios. Theos Pantocrátor significa Dios Todopoderoso, lo que traduce el Shaddai al griego. Kurios significa Señor y traduce los nombres Adonai y Jehová. Con esta parte de hablar en los idiomas en griego, quiero hacer una referencia. Dios tiene sus nombres. Dijéramos el Jehová, Yahvé, Yahweh, Elohim, Adonai. Pero sin embargo, el Señor se manifestó en aquel momento con esos nombres, son sus nombres personales. Pero hago referencia a que el Señor no se va a molestar o no se va a ofender con nosotros si de pronto no sabemos pronunciar los nombres en hebreo o en griego. Usted puede decirle al Señor Dios en español, aunque la Biblia no fue escrita en español, porque estamos hablándole al mismo Dios. La Escritura dice en Apocalipsis que cuando estemos en el cielo habremos personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Por lo tanto, el Señor no se va a ofender y no se va a molestar si de pronto no sabemos pronunciar correctamente sus nombres en hebreo o en griego. Si usted los puede aprender y gusta utilizarlos, bien puede utilizarlos. Es el mismo Dios. Pero si de pronto se les confunde o se les complica un poco la pronunciación, no existe ningún tipo de problemas porque el Señor conoce la intención del corazón. Y para terminar con esta segunda parte de la doctrina número 2, el único y verdadero Dios, vamos a leer un pequeño apéndice acerca de la Trinidad. No vamos a profundizar mucho en esta doctrina, en esta oportunidad, porque necesitamos otro tipo de conocimiento que iremos adquiriendo en las siguientes doctrinas para poder entenderla a plenitud. Pero luego que pasemos las 16 doctrinas, créame que tocaremos el tema de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad. La Trinidad es una de las doctrinas más difíciles de explicar. No obstante, por la abundante prueba bíblica sabemos que Dios es uno esencialmente, pero que existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque el término Trinidad no se encuentra en la Biblia, el concepto de un Dios trino sí se deduce del estudio de muchos pasajes de las Escrituras. Al considerar la información bíblica para desarrollar el concepto de la Trinidad, debemos buscar tres clases de evidencias, las cuales están separadas, pero también interrelacionadas. La primera es la unidad de Dios, monoteísmo. Solo existe uno y verdadero Dios. La segunda consiste en verificar que hay tres personas divinas. Y la tercera es que ellas forman una Trinidad, que son tres en uno. Uno, entre algunas referencias a la Trinidad se puede mencionar el bautismo de Jesús. Allí se encuentran las tres personas de la Trinidad. Está el Padre en los cielos, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y Jesucristo en las aguas del bautismo. Mateo capítulo 3,
versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es una de las porciones en la Escritura donde nos habla de las tres personas de la Trinidad de Dios en el mismo lugar, visibles y audibles. El Padre estaba en los cielos hablando, diciendo: Este es mi Hijo amado, haciendo referencia a Jesús que estaba en las aguas siendo bautizado por Juan el Bautista, pero al mismo tiempo descendía como paloma el Espíritu Santo sobre él. Tres personas, un solo Dios. El comienzo del ministerio de Jesús, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo, iniciando su ministerio, Lucas capítulo 4 menciona cómo él, delante de muchos otros estudiantes de la Escritura, él toma el rollo del libro de Isaías y lee, donde dice: Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Él está haciendo referencia a las profecías mesiánicas que hablaban acerca de la venida del Cristo, aquel que vendría a redimir al pueblo. Por lo tanto, esta porción hace referencia a que Jesucristo es ese Cristo, ese enviado de Dios, ese Dios fiel y verdadero que venía a rescatar al mundo. La gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, id y haced discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo referencia a las tres personas de la Trinidad y su autoridad en aquella gran comisión. La bendición apostólica, 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo hace referencia Pablo en aquella carta a los Corintios de cómo las tres personas de la Trinidad funcionan juntos y trabajan juntos para bendecir la vida de los creyentes. Son tres personas, pero el mismo y único y verdadero Dios. El testimonio de Pedro también nos refiere a la Trinidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Allí Pedro en su salutación a todos los expatriados, los dispersos, cita Padre, Hijo y Espíritu Santo para bendecir a aquellos que escuchan o leen sus palabras. La doctrina de la Trinidad se resume en los siguientes postulados. 1. Dios es uno esencialmente. 2. Su esencia no puede dividirse, es indivisible. 3. Existen 3 personas en la divinidad de Dios. 4. Cada una de estas personas posee la totalidad de la esencia de Dios. Todos los atributos están en ellos. Importancia de estudiar la doctrina de la Trinidad. El concepto de la Trinidad constituye una de las doctrinas distintivas del cristianismo. Es una doctrina indispensable para entender grandes verdades bíblicas. La doctrina de la Trinidad proporciona respuestas a muchas preguntas de carácter práctico. El conocimiento de la doctrina trinitaria puede proporcionar una defensa contra las enseñanzas contrarias, y el tema de la Trinidad ha cobrado importancia teológica en la teología contemporánea. Amados hermanos, hasta aquí estudiamos la doctrina número 2, el único y verdadero Dios. Les invito para que nos acompañen en la doctrina número 3, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No se la pueden perder, porque esto nos va a ayudar a entender por qué decimos que somos cristianos y por qué solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.